Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a esta clase que estamos estudiando la materia de física. La clase de hoy va a ser un poco más corta porque en esta clase vamos a ver únicamente tres conceptos. Tres conceptos que son, bueno, vamos a ver tres conceptos y las relaciones que hay en esos conceptos dentro de la física. ¿Qué vamos a estudiar nosotros? En esta clase, la que es la velocidad, primer concepto, vamos a estudiar también la rapidez, el segundo concepto, y vamos a estudiar también el concepto de aceleración. Bien, vamos a ver estos tres conceptos en esta clase y sobre estos tres conceptos es que trata la guía que ustedes tienen que resolver, que como saben está en la plataforma del colegio. Entonces, recordando qué es lo que estamos estudiando nosotros en esta materia, si se acuerdan, nosotros estamos, todas estas clases o estas últimas clases que hemos tenido, ¿sí? Estamos nosotros en el estudio de la cinemática. La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento. O sea que nosotros estamos estudiando, ay, que se me hizo más pequeño, nosotros estamos estudiando el movimiento, es lo que estamos estudiando. ¿Recuerdan qué es el movimiento? El movimiento simplemente es el cambio de posición de un objeto. Un objeto es todo lo que está formado por materia, todo lo que existe en la realidad, en el tiempo. ¿Sí? Cambio de posición, cambio de posición en el tiempo. ¿Sí? Esto es movimiento. ¿Sí? Y la posición es la ubicación del objeto con referencia a otras cosas. ¿Sí? Simplemente estoy recordando, ¿sí? Todos los conceptos que hemos visto hasta ahora para poder entender estos tres de aquí, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos estudiando física, que si ustedes recuerdan, la física es una ciencia para describir la realidad, para describir la naturaleza. ¿Y cómo se describe la naturaleza? Por medio de la física, la naturaleza se describe con números. ¿Sí? ¿Qué me expresan estos números? Estos números me expresan magnitudes. Y la magnitud es todo lo que se puede medir con un número. ¿Sí? Entonces, la física describe la realidad por medio de magnitudes, que es todo lo que yo puedo describir, todo lo que yo puedo definir con un número. ¿Sí? La física tiene muchas ramas, pero una de ellas es la mecánica, que es la que estudia el movimiento en general, y dentro de la mecánica se encuentra la cinemática, y la cinemática es el estudio del movimiento sin importar sus causas, sin importar qué es lo que causa el movimiento. ¿Sí? Para poder explicar esta parte de la realidad, que es el movimiento, como les contaba ahora, la física utiliza las magnitudes. Y hay dos tipos de magnitudes, ustedes recuerdan. Hay dos tipos de magnitudes, que son las magnitudes escalares, las que no tienen dirección, simplemente con expresar un número ya quedan definidas, como el peso, como la altura, ¿sí? Y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales
tienen dirección, o sea que además de un número, yo me refiero también a una dirección. Una de ellas es la fuerza. Yo puedo aplicar una fuerza y puedo medir esa fuerza con un número, pero la fuerza tiene que estar dirigida hacia un sentido. Otra de ellas también es la velocidad, concepto que ahorita vamos a ver, ¿sí? Que no solo es qué tanto cambia de posición el objeto, ¿sí? Qué tan rápido se mueve, que aquí estoy en este segundo concepto, sino también hacia dónde va, ¿sí? Entonces hay dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares, que no tienen dirección, simplemente tienen un número, y las magnitudes vectoriales, que además de un número, también tienen dirección. Bien, el movimiento, lo recuerdo, es el cambio de posición en el tiempo. El tiempo es la existencia de un antes y de un después. Ahora sí, con este pequeño repaso que hemos hecho de los conceptos, ya podemos estudiar los tres conceptos de esta clase, que son sobre los que se van a hacer las preguntas de la guía. Entonces el primero es velocidad. Este nosotros ya lo hemos visto en muchos ejercicios, en varios ejercicios pasados. Entonces, la velocidad, ¿sí? La velocidad es el movimiento, ¿sí? Es un movimiento que ocurre en el tiempo, ¿sí? Entonces, si se acuerdan las gráficas que vimos, pues bueno, nosotros habíamos visto la gráfica de relación entre velocidad y tiempo, pero digamos que para recortarlo aquí, lo único que necesitamos es que, ¿sí? Esto está muy grueso, a ver si lo puedo, eso. Entonces, la velocidad, ¿sí? Yo tengo una posición, de la que partí, ¿sí? O sea, yo tengo, digamos, tengo una posición 1. Recuerden que la posición siempre yo la tengo que definir respecto a otras cosas. Por ejemplo, yo en este momento, ¿dónde estoy? Estoy en Bogotá. Yo tengo que referirme a Bogotá para poder decir dónde estoy. Y puedo seguir especificando hasta la dirección específica donde estoy yo. Entonces digamos que tengo una posición 1. Estoy en este punto. Y pasa el tiempo, y en la medida que pasó el tiempo, yo estoy en la posición 2. Aquí hay un cambio de posición, ¿sí? Aquí hay un cambio de posición, ¿sí? Y ese cambio de posición ocurre en el tiempo. Yo aquí tengo el tiempo 1, ¿sí? Y aquí tengo el tiempo 2, ¿sí? Entonces, en física, pues ya hemos visto el sistema internacional. Entonces, en sistema internacional, cuando yo estoy hablando, a ver, esta posición 2 que tengo aquí, ¿cierto? Está a una distancia de esta posición 1. No está en esta misma posición 1, porque si estuviera en esa misma posición 1, pues no se habría movido, ¿sí? Entonces, como está en una posición distinta, yo puedo medir una distancia, ¿sí? Que es una medida de longitud, que eso ya lo vimos antes, una medida de longitud entre esta posición 1 y esta posición 2. Como estamos en el Sistema Internacional de Medidas, estamos en el ESI, que es el sistema internacional que usamos en física, que tiene las magnitudes fundamentales. Cuando hablamos de distancia, cuando hablamos de longitud, nosotros siempre vamos a hablar de metros. El cambio nunca es instantáneo, ya lo hemos visto. Yo para poder estar en un lugar y después estar en otro lugar, yo necesito que pase el tiempo. Eso no es instantáneo. Entonces, siempre va a haber un cambio de posición, pero el cambio de posición es una distancia. El cambio de posición es una longitud. Y la longitud se mide en metros. Y también hay un tiempo. El tiempo es el que me mide el antes y el después. Y el tiempo en el Sistema Internacional de Medidas se mide en segundos, ¿sí? Así que siempre que yo voy a hablar de la magnitud velocidad, porque esta es una magnitud, como estamos hablando de física,
Los conceptos en física normalmente son magnitudes, porque si no, no me servirían para describir la realidad con un número, ¿sí? Entonces yo aquí tengo que poner un número cualquiera, ¿cierto? Y al lado siempre va a estar metros sobre segundos. Así se define la velocidad, digamos como en forma algebraica. Siempre. Es un cambio de posición en un cambio de tiempo. Entonces, esto lo habíamos visto en las gráficas de velocidad y tiempo, ¿cierto? ¿Cómo defino yo en forma algebraica la velocidad? ¿Sí? En forma algebraica, la velocidad, ¿cierto? La velocidad es una variación. Uy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Es la variación en la distancia, ¿sí? Porque digamos, cuando estoy en la posición 1 y pasa el tiempo y sigo en la posición 1, la distancia es 0, ¿sí? Entonces no hay variación. Siempre tiene que haber una variación en la distancia entre las dos posiciones. Entonces hay una variación en la distancia y hay una variación en el tiempo, ¿sí? Transcurre un tiempo, o sea, cambia la distancia y cambia el tiempo, ¿sí? Cambia la distancia y cambia el tiempo. ¿Cómo puedo yo medir esto? ¿Sí? Simplemente yo miro la posición 2 para poder ver la variación, la posición final, menos la posición 1, ¿sí? Sobre el tiempo 2, que es el tiempo final, menos el tiempo 1, ¿sí? Eso es la velocidad, cuando hay un cambio de posición y hay un cambio de tiempo, ¿sí? Eso ya lo vimos en las gráficas pues las gráficas de tiempo versus distancia. Vimos cómo cambia una distancia y cómo el tiempo también siempre sigue cambiando. La velocidad obviamente es una magnitud, pero la velocidad es una magnitud, pero la velocidad, ¿sí? En el lenguaje, digamos, cotidiano, cuando uno va en un carro y uno mira el velocímetro, uno dice, voy a 20 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, digamos que en principio yo no estoy en el lenguaje cotidiano asimilando que la velocidad tiene que tener una dirección. Pero en la física sí. Cuando yo hablo de velocidad, siempre tengo que nombrar la variación de la posición y la variación del tiempo y además la dirección hacia dónde va. Entonces yo siempre digo, por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de este cuerpo? La velocidad es de 4 metros sobre segundos hacia adelante, 4 metros sobre segundos hacia arriba, 4 metros sobre segundo hacia abajo, ¿sí? Entonces, además, ¿cierto? O sea, esta magnitud, además del número, ¿sí? Y de las letras que la definen, tiene una dirección. O sea que es una magnitud vectorial, ¿correcto? Entonces, la velocidad, cambio de una distancia sobre cambio de tiempo con una dirección, ¿sí? Eso digamos que es el concepto. Esta clase digamos que es un poquito abstracta, porque en las clases pasadas pues nosotros siempre tomábamos unos ejemplos prácticos, ¿sí? Pero en este caso, para entender los conceptos, vamos a tomar la definición directamente de las fórmulas del álgebra, que es un poquito que pareciera que no tiene aplicación, pero sí la tiene. Lo importante ahorita es comprender el concepto. Entonces, la velocidad es la variación en la distancia, o sea, la variación de posición sobre la variación del tiempo, ¿sí? ¿Mm? Con una dirección, ¿sí? Con un sentido, siempre. Y como estamos en el sistema internacional de medidas, cuando vamos a hablar de distancia, siempre vamos a hablar de metros, porque estamos hablando de longitud, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de tiempo, siempre vamos a hablar de segundos. ¿Se acuerdan del sistema internacional?
Cuando hablamos de longitud, hablamos de metros, siempre. Cuando hablamos de peso, siempre vamos a hablar de kilos, siempre. Y cuando hablamos de tiempo, siempre vamos a hablar de segundos. ¿Listo? Este es el concepto de velocidad, ¿sí? Y esta es la definición. Muy importante recordar esto de aquí. Muy importante recordar esto de aquí. Cuando yo estoy hablando de metros sobre segundos y le estoy indicando una dirección, por ejemplo, metros sobre segundos hacia adelante, yo estoy hablando de velocidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro concepto que vamos a ver en esta clase? Es el concepto de rapidez. ¿Sí? La rapidez mide lo mismo que la velocidad, pero sin importar la dirección. Sin importar la dirección. Entonces, si yo voy en un carro y yo digo, voy a 20 kilómetros por hora, yo estoy hablando de rapidez, porque estoy hablando de cambio sin importar hacia dónde. Si hay un cambio de posición, pero a mí no me importa hacia dónde cambia la posición. Lo único que me importa es que está cambiando. ¿Sí? Entonces yo digo, el carro va a 20 kilómetros por hora, pero no sé hacia dónde va. ¿Sí? O no me importa hacia dónde va. Yo estoy hablando de rapidez. Entonces la rapidez es muy parecido a la velocidad, pero miren que no es lo mismo. Si yo tengo dos vehículos, uno va hacia adelante a 20 kilómetros por hora, el otro va hacia atrás a 20 kilómetros por hora, no tienen la misma velocidad. No tienen la misma velocidad porque uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Pero sí tienen la misma rapidez, porque el cambio de posición es el mismo. ¿Sí? El cambio de posición, sin importar hacia dónde, es el mismo. Entonces la rapidez es cambio de posición en el tiempo sin importar la dirección. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo expresar yo en fórmulas la rapidez? Realmente es igual que la velocidad. Es variación de la distancia sobre la variación del tiempo, solo que está hasta aquí, simplemente. O sea, no hay ninguna dirección. ¿Sí? En la velocidad yo siempre digo, por eso la velocidad, cuando yo la velocidad, siempre, a ver, para diferenciarla ya les digo cómo se va a diferenciar. Entonces, la rapidez obviamente va a ser una variación, este triangulito significa variación, en la distancia sobre, uy, perdón por esta forma de escribir, variación en el tiempo. ¿Sí? Esto, digamos, puede ser la rapidez, que yo le pongo aquí una letra R. Pero, ay, ¿qué hice? Pero entonces ustedes dirán, bueno, listo, yo entiendo que la rapidez es el cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo, ¿sí? Sin dirección, y que la velocidad es el cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo con dirección. Pero entonces yo cómo hago para diferenciar cuando estoy escribiendo? Porque si yo ahorita les dije que para poder escribir en fórmulas o de forma algebraica la velocidad, yo mido cómo cambia una distancia, que eso es lo que veíamos en la gráfica la vez pasada, sobre cómo cambia el tiempo, ¿cierto? Yo diría que esto es velocidad, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí el título, velocidad, ¿sí? Entonces yo sé que es la variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Pero cuando voy a hablar de rapidez, obviamente aquí importa la dirección, eso ya lo sabemos nosotros, ¿cierto? Pero cuando voy a hablar de la rapidez, ¿qué es la rapidez? Pues es lo mismo. Variación de la distancia sobre la variación del tiempo. Entonces, si estas dos fórmulas son iguales, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber de qué estoy hablando? Si estoy hablando de velocidad o si estoy hablando de rapidez. Entonces, ¿se acuerdan que la velocidad importa la dirección? ¿Sí? Pero la rapidez no importa la dirección. Entonces, a esta fórmula, aquí arriba se le pone una flechita. ¿Listo?
porque la distancia siempre va a ir, o sea, la distancia yo la mido, ¿sí? Siempre hacia algún lugar. La distancia puede ser hacia adelante, la distancia puede ser hacia atrás. ¿Se acuerdan cuando veíamos la gráfica? Que la línea subía y la línea bajaba. Porque yo me puedo acercar, me puedo alejar, perdón, pero también después me puedo acercar. La distancia puede aumentar y también puede disminuir. Entonces, a la distancia yo le pongo esta flechita es porque la distancia tiene dirección. Al tiempo le pongo flechita, pues no hay necesidad, porque es que el tiempo siempre va para la misma dirección. El tiempo nunca se para, el tiempo nunca se devuelve. El tiempo siempre va hacia adelante y siempre es constante. Entonces, la distancia es la que sí se puede alejar o se puede acercar, pero el tiempo no. Entonces, cuando yo le pongo esta flechita arriba, yo ya sé que estoy hablando de velocidad, ¿sí? Y cuando yo no le pongo nada, simplemente estoy hablando de rapidez, porque estoy midiendo el cambio sin importar hacia dónde. ¿Listo, chicos? Entonces, velocidad, cambio de la distancia sobre cambio en el tiempo. La distancia tiene una dirección, o se puede alejar o se puede acercar, y eso me importa. Y la rapidez es el cambio de la distancia sobre el cambio del tiempo, pero no me importa si me estoy alejando o me estoy acercando. Lo único que me importa es que está cambiando. Si yo voy en el carro y digo, este carro va a 20 kilómetros por hora y paro ahí, estoy hablando simplemente de rapidez. Si yo digo, no, voy a 20 kilómetros por hora para Medellín, yo ya sé que estoy hablando de velocidad porque estoy dándole a ese cambio de posición sobre el tiempo, le estoy dando una dirección. ¿Por qué es importante? ¿Por qué diferencio yo esto? Porque, pues, digamos, rapidez es cuando simplemente estoy hablando de que se está moviendo, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando de velocidad, yo puedo predecir en dónde va a estar el objeto dependiendo de cuánto está cambiando el tiempo. Entonces yo ya sé que si, por ejemplo, estoy en Bogotá, ¿sí? Y voy a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Y voy, por ejemplo, para un sitio, una ciudad que está cerca, que está ubicada a 100 kilómetros, yo ya sé, ¿sí? Si estoy hablando de velocidad, que en media hora yo llego, yo ya sé, ¿sí? Digamos que la importancia de la velocidad es que yo puedo ubicar dónde va a estar el objeto, yo puedo predecir dónde va a estar, ¿sí? Mientras que en la rapidez no, en la rapidez simplemente yo lo que reviso es si se está moviendo, ¿sí? Entonces, cuando se habla de velocidad y estamos en el sistema internacional, ¿cómo la expresamos? La expresamos siempre como metros sobre segundos, siempre. Y obviamente, pues estos metros sabemos que tienen una dirección. Y cuando hablamos de rapidez, nosotros también hablamos de metros sobre segundos, pero estos metros no tienen ninguna dirección. Realmente esta clase simplemente es para comprender cómo se plantean las fórmulas algebraicamente en física. Listo, chicos, nos queda el último concepto. Y el último concepto que vamos a ver hoy es la aceleración, ¿cierto? ¿Qué es la aceleración? Simplemente es el cambio en la velocidad. Y nosotros lo veíamos en la gráfica y también nosotros lo vemos en la realidad. Si yo, por ejemplo, salgo viajando en un carro y el carro va a 100 kilómetros por hora, si el carro siempre va a 100 kilómetros por hora, pues la velocidad es 100 kilómetros por hora. Pero es que resulta que primero va a 100 kilómetros por hora, después va a 50 kilómetros por hora, después va a 80 kilómetros por hora, después va a 120 kilómetros por hora. La velocidad va cambiando, ¿sí? Y, como estamos hablando de física, ¿será que yo puedo medir cómo cambia la velocidad? Claro que sí. Han visto, por ejemplo, que hay unos motores que son muy potentes de unos vehículos y yo puedo decir, este carro puede ir de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos. O sea que tiene una aceleración muy grande. En cambio, este carro sí puede llegar a 100 kilómetros, pero mientras está arrancando y para llegar a los 100 kilómetros se puede demorar, por decir algo, se puede demorar 30 segundos en llegar a los 100 kilómetros. O si yo pongo el acelerador al máximo y arranco, ¿sí? Digamos que me demoro 40 segundos en llegar a 100 kilómetros por hora.
al principio estaba a 0 kilómetros por hora porque no me estaba moviendo y después iba a 100 kilómetros por hora. O sea que, ¿qué estoy midiendo aquí? Bueno, había otra cosa que me faltaba y es que cuando hablo de velocidad, normalmente yo esto lo defino en letras así, con una B. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, una B. La velocidad es igual a metros sobre segundos. Pero entonces, cuando estamos hablando de aceleración, es que, por ejemplo, yo ahorita en este momento voy a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Y pasa un segundo y ya voy a 80 kilómetros por hora. O sea que, ¿cuánto cambió mi velocidad? Mi velocidad cambió 20. ¿Sí? Kilómetros por hora. Bueno, y yo hablo de kilómetros por hora, digamos que como estamos en sistema internacional debería hablar de metros por segundo. Entonces yo tengo una velocidad de 15 metros por segundo. ¿Sí? Y esa es la velocidad que tengo en este momento. Pero pasa un segundo, o sea, 15 metros por segundo y pasa un segundo y voy a 10 metros por segundo. ¿Cambió la velocidad? Sí cambió. ¿Cuánto cambió la velocidad? Cambió 5 metros. Bueno, cambió 5 metros por segundo. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo cambió esa velocidad? En un segundo. ¿Sí? ¿A qué voy? A que la definición de la aceleración, digamos que en palabras es esto, es el cambio de la velocidad. En el tiempo, obviamente. En el tiempo. Es el cambio de la velocidad en el tiempo. Porque si no hay tiempo, yo no puedo medir el cambio de la velocidad. Si yo paro el tiempo, pues el que va a 100 kilómetros por hora, a 20 metros por segundo, va a seguir a 20 metros por segundo. Siempre. Pero si pasa un segundo y va a 20 metros por segundo y ya va a 15 metros por segundo, hay un cambio y el cambio es de 5 metros por segundo por segundo. ¿Sí? A ver, lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué es la velocidad ya en fórmulas, en álgebra? Es la variación, digo la velocidad, ¿qué es la aceleración? Es la variación, ¿se acuerdan de este triangulito? La variación de la velocidad, ¿sí? Sobre la variación en el tiempo. ¿Sí? Esto es la aceleración. Cambia la velocidad cuando cambia el tiempo. Siempre tiene que cambiar el tiempo. Y entonces ahora viene, digamos, algo que deducimos de acuerdo a las reglas de la matemática. Entonces, ¿cómo expreso yo la aceleración? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se expresa la velocidad? Se expresa metros sobre segundos. Y metros con una flechita porque tiene una dirección. Perfecto. ¿Cómo se expresa la aceleración? Se expresa metros sobre segundos. Y metros sin flechita porque es una magnitud escalar. ¿Y cómo se expresaría entonces variación en la velocidad sobre variación en el tiempo? Entonces, aquí tenemos, digamos, una fracción, pero aquí arriba ya tenemos metros sobre segundos, porque la velocidad es cambio de posición en el cambio del tiempo. Pero aquí abajo también tenemos segundos. También tenemos segundos, porque es el cambio de la velocidad sobre el cambio del tiempo. Entonces, ¿cómo expresamos esta magnitud? La aceleración es una magnitud vectorial, pero ya les digo por qué. Con eso vamos a terminar. ¿Sí? ¿Cómo voy a definir yo algebraicamente o en fórmulas la aceleración? Pues aplico, ¿cierto?, esta división. ¿Se acuerdan cómo se aplicaba esta división con las reglas de las fracciones? Pues obviamente segundos sobre 1 es lo mismo que segundos. Y lo que yo hago es multiplicar aquí y multiplicar aquí. La multiplicación de aquí es la que pongo en el numerador, que m sobre 1, cualquier número multiplicado por 1 da m. Y s sobre s me da, ¿cuánto da un número multiplicado por el mismo número? Pues eso es una potencia, ¿no? Cuando yo digo a por a, esto es igual a al cuadrado. Esto es un 2. O sea que es metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es una magnitud vectorial.
¿Sí es claro, chicos? Esto se deduce con las reglas de la matemática. Entonces, la aceleración, como es un cambio de velocidad, ¿sí? La velocidad sabemos que tiene una dirección, pues obviamente, si por ejemplo yo voy en esta dirección y resulta que ya después voy en esta dirección, la velocidad cambió. Hay una aceleración. Entonces, ¿sí? Entonces, la aceleración es una magnitud vectorial porque me está midiendo el cambio en la velocidad. Y si me está midiendo el cambio de la velocidad y la velocidad tiene dirección, pues la aceleración también tiene dirección. ¿Y cómo se expresa cómo se expresa la fórmula de la aceleración? Se expresa en metros en el sistema internacional, ¿no? En metros sobre segundos al cuadrado. Y como es una magnitud vectorial, al metro se le pone una flechita. ¿Listo, chicos? Ese es el tema de hoy, que es aprenderse, memorizarse estos tres conceptos. Velocidad. El otro concepto es, perdón, vamos a poner primero el de rapidez, después el de velocidad y después el de aceleración. Espero que me queden aquí todos juntos. Así. Entonces, rapidez es el movimiento, porque estamos estudiando movimiento, estamos estudiando cinemática. ¿Sí? La rapidez es el movimiento, que es cambio de posición en el tiempo, pero no me importa hacia dónde es que cambia esa posición. Entonces, simplemente la rapidez yo la mido como metros sobre segundos, porque estamos en el sistema internacional. La velocidad es lo mismo, es movimiento, o sea que es cambio de posición en el tiempo. Entonces y estamos en sistema internacional, es lo mismo, metros sobre segundos, pero aquí importa la dirección. ¿Listo? Y la aceleración también es movimiento, pero ya no es cambio, no es solamente cambio de posición, sino cambio de velocidad en el tiempo. ¿Sí? Así que es velocidad sobre segundos al cuadrado. Perdón, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Velocidad es el concepto, velocidad lleva los segundos. Es metros, perdón, metros sobre segundos al cuadrado y obviamente me importa la dirección. Esto era la clase de hoy, chicos. Metros sobre segundos igual rapidez. Metros sobre segundo con dirección igual velocidad. Y metros sobre segundos al cuadrado con dirección es igual a aceleración. Entonces ya les queda la guía en la plataforma para que la realicen, para que la resuelvan. Y obviamente cualquier duda que tengan, pues siempre yo voy a estar pendiente. Nuevamente muchas gracias por la atención. Les deseo un feliz día, chicos.